Amigo mío, amiga mía, ¿y si te dijera que tu nombre, aquello que te define, no es el final de tu historia? ¿Y si las luchas más oscuras, esas noches en las que peleas contra tus miedos, contra tu pasado e incluso contra Dios, fueran en realidad el lugar de tu nacimiento espiritual? La vida de muchos de nosotros está marcada por la astucia, por decisiones de las que no estamos orgullosos, por momentos en los que intentamos forzar el destino con nuestras propias manos. Huimos, nos escondemos, y aún así una promesa divina nos persigue. Si alguna vez te has sentido así, necesitas conocer la historia de Jacob. Un hombre imperfecto, un usurpador, un fugitivo que, en la noche más solitaria de su vida, se aferró a Dios y se negó a soltarlo. Su historia nos enseña que Dios no busca a personas perfectas, sino a corazones dispuestos a luchar en la oscuridad hasta recibir la bendición del amanecer. Su vida es la prueba de que una herida puede convertirse en nuestra mayor fortaleza y de que un nuevo nombre significa un nuevo destino. Antes de sumergirnos en este viaje de transformación, quiero hacer una pausa para agradecer a esta increíble comunidad. En particular, quiero mandar un fuerte abrazo a un miembro fiel de nuestro canal, José Aguilar, un 989, que nos comentó que escucha nuestros mensajes todos los días. José, tu dedicación nos inspira profundamente. Es un honor tenerte con nosotros en esta jornada. Y así como José, sé que muchos de ustedes nos acompañan de diferentes partes del mundo. Por eso, te pido que te tomes un momento para decirme en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video hoy? Es una verdadera bendición poder conectar almas de tantos lugares lejanos en esta misma búsqueda de esperanza. Ahora sí, prepárate, porque la historia del hombre que luchó con Dios y vivió para contarlo, la historia de Israel, está a punto de comenzar. Incluso antes de que Jacob respirara por primera vez, su vida ya era un campo de batalla. Su madre, Rebeca, sintiendo una guerra dentro de su propio vientre, consultó al Señor en su angustia. La respuesta que recibió fue una profecía que marcaría el destino de generaciones. 2 naciones hay en tu seno, le dijo Dios, y 2 pueblos están en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta no era solo una predicción sobre 2 hijos, sino sobre el plan soberano de Dios, que a menudo elige lo inesperado, lo que el mundo considera secundario, para llevar a cabo sus propósitos más grandes. La elección divina precedió a cualquier mérito o demérito, estableciendo desde el principio que la historia de Jacob sería una historia sobre la gracia, no sobre los logros humanos. El día de su nacimiento, la profecía tomó una forma física y dramática. Esaú, el primero en nacer, era pelirrojo y velludo, un hombre de la naturaleza fuerte y visiblemente poderoso. Pero entonces emergió su hermano con su pequeña mano firmemente agarrada al talón de Esaú. Por este acto fue nombrado Jacob, que significa el que suplanta o el que toma por el talón. Este nombre se convertiría en un reflejo de su carácter temprano, el de un hombre que intentaría asegurar su posición y su futuro a través de la astucia y la estrategia. Desde su primer aliento, Jacob estaba luchando por el primer lugar, sin entender aún que la posición que Dios le había prometido no podía ser arrebatada por la fuerza, sino que debía ser recibida con fe. Los años pasaron y la profecía se manifestó en la dinámica familiar. Isaac, su padre, prefería a Esaú, hombre de campo y cazador. Rebeca, por otro lado, amaba más a Jacob, el tranquilo que habitaba entre las tiendas. Esta peligrosa favoritismo dividió el hogar y sembró las semillas del conflicto. Jacob creció sintiendo que, aunque tenía la promesa de su lado, tenía que competir por el afecto y el reconocimiento de su padre. Este ambiente lo empujó aún más a confiar en su propia inteligencia para navegar las complejas corrientes de su familia, creyendo
que su destino dependía de su capacidad para manipular las circunstancias a su favor. La primera prueba de su carácter llegó en un momento de debilidad de su hermano. Un día, Esaú regresó del campo, agotado y hambriento, y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo. «Dame de comer de ese guiso rojo», le suplicó. En ese momento de desesperación, Jacob vio una oportunidad. Con una frialdad calculadora, le propuso el intercambio que definiría su juventud. «Véndeme en este día tu primogenitura». Esaú, despreciando su herencia espiritual por una necesidad física inmediata, juró y se la vendió. Así, por un simple plato de comida, Jacob obtuvo el derecho legal de la promesa. Un acto que, aunque astuto, carecía de la verdadera bendición y lo ponía en un camino de conflicto. El plan para obtener la bendición fue una obra maestra de engaño, orquestada por su madre, Rebeca. Cuando Isaac, ya anciano y ciego, se preparaba para bendecir a Esaú, Rebeca llamó a Jacob. A pesar del temor de Jacob a ser descubierto y recibir una maldición en lugar de una bendición, ella insistió. Lo vistió con las ropas de Esaú y cubrió sus manos y su cuello con pieles de cabrito para simular la vellosidad de su hermano. Este acto fue un punto de no retorno. Jacob, aunque vacilante, eligió conscientemente el camino del engaño, confiando más en la estrategia de su madre y en su propia actuación que en la promesa que Dios ya le había dado antes de nacer. Con el corazón latiendo con fuerza, Jacob se presentó ante su padre ciego, llevando la comida que su madre había preparado. «¿Quién eres tú, hijo mío?», preguntó Isaac, lleno de sospechas, pues la voz era la de Jacob, pero el olor y el tacto parecían ser de Esaú. Jacob mintió descaradamente. «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac, todavía dudando, lo palpó y finalmente, convencido por el engaño de la piel de cabrito, procedió a darle la bendición. Este momento, cargado de tensión y traición, muestra la profundidad del deseo de Jacob, pero también la fragilidad de una fe que aún no había aprendido a esperar en los tiempos de Dios. La bendición que Isaac derramó sobre Jacob fue irrevocable y poderosa. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre». Jacob había obtenido lo que quería, la bendición patriarcal que lo conectaba con la promesa de Abraham. Había asegurado su futuro, pero lo había hecho a través de la mentira. En el momento en que salió de la presencia de su padre, su victoria se sintió hueca, porque sabía que estaba construida sobre un fundamento de engaño que inevitablemente se derrumbaría. Tan pronto como Jacob se fue, Esaú llegó, y la verdad salió a la luz con un grito amargo y desgarrador. La furia de Esaú fue tan grande que juró matar a su hermano tan pronto como su padre muriera. El engaño de Jacob le había costado todo: la relación con su hermano, la seguridad de su hogar y la paz de su conciencia. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo predilecto, lo instó a huir a la tierra de su tío Labán en Harán. Y así comenzó el exilio de Jacob, un hombre que había robado una bendición, huyendo ahora solo, con las manos vacías y un futuro incierto, comenzando un largo y doloroso viaje de transformación. El viaje de Jacob hacia Harán fue el de un fugitivo solitario. Cada paso que daba lo alejaba de su hogar, pero también de la ira de su hermano. Una noche el sol se puso y, agotado, no encontró refugio, ni una posada, ni una tienda amiga. Su única opción fue tomar una de las piedras del camino y usarla como almohada, acostándose a la intemperie bajo un cielo estrellado. Este fue el punto más bajo de su vida hasta entonces, despojado de su familia, de su seguridad y de su orgullo.
Es precisamente en estos lugares de absoluta desolación, amigo mío, cuando hemos perdido todo aquello en lo que confiábamos, que Dios elige revelarse de la manera más poderosa. En la vulnerabilidad de su sueño, la realidad de Jacob fue transformada. Soñó con una visión que se convertiría en uno de los pilares de la fe, una escalera cuya base estaba firmemente plantada en la tierra, pero cuya cima se perdía en la inmensidad de los cielos. No era una estructura vacía, estaba llena de vida y movimiento. Era un puente, un canal de comunicación directa entre el reino celestial y el mundo terrenal. Esta imagen le mostraba a Jacob que, aunque se sentía perdido y desconectado en la tierra, el cielo nunca había estado cerrado para él. La distancia entre Dios y la humanidad no era insalvable. Subiendo y bajando por esta escalera celestial, Jacob vio a los ángeles de Dios. Este detalle es crucial. Los ángeles no solo bajaban para entregar mensajes, sino que también subían, llevando quizás las angustias y las oraciones de la tierra de vuelta al cielo. Era un tráfico divino constante, una demostración de que el universo está perpetuamente atendido por el Creador. Para Jacob, que se sentía completamente solo, esta visión era un consuelo inmenso. Le aseguraba que sus pasos, su miedo y su futuro estaban siendo observados y eran parte de una actividad celestial mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El universo no era indiferente a su dolor, y en lo alto de la escalera, supervisando toda esta actividad, estaba el Señor mismo. La presencia de Dios no era distante ni abstracta, estaba directamente conectada con la escalera y, por lo tanto, con la tierra donde Jacob dormía. Fue entonces cuando Dios le habló, no con ira por su engaño, sino con la gracia de un pacto incondicional. La primera parte de su promesa fue sobre la herencia. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Dios estaba reafirmando la misma bendición que Jacob había robado, pero esta vez se la estaba dando directamente, sin intermediarios ni engaños. La segunda parte de la promesa fue aún más personal y reconfortante. Después de prometerle una descendencia incontable que se extendería por toda la tierra, Dios le hizo una promesa personal a Jacob, el fugitivo. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta fue la promesa que el alma de Jacob necesitaba escuchar. No solo heredaría una tierra, sino que tendría la compañía y la protección constante de Dios durante su exilio, con la garantía de un regreso seguro. Cuando Jacob despertó de su sueño, el mundo a su alrededor ya no era el mismo. El lugar desolado ahora estaba cargado de santidad. Lleno de un temor reverente, exclamó las palabras que resumen todo encuentro divino. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El fugitivo había tropezado con un portal celestial. El miedo que sentía no era de terror, sino de asombro ante la majestad de un Dios que se había dignado a visitarlo en su peor momento. Había aprendido que cualquier lugar puede convertirse en tierra santa cuando Dios se hace presente. Movido por este encuentro, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una señal y derramó aceite sobre ella, consagrándola como un monumento a su experiencia. En ese acto, nombró al lugar Betel, que significa casa de Dios. Este no fue solo un acto simbólico, fue la materialización de su fe naciente. La piedra de su aflicción se convirtió en el pilar de su adoración. Ya no era una simple roca, sino un testimonio eterno del día en que el cielo tocó la tierra para un hombre que huía de su pasado y no tenía claro su futuro. Y allí, en Betel, Jacob hizo su primer voto a Dios. Fue un voto condicional.
el de un hombre que todavía estaba aprendiendo a confiar, pero sincero en su intención. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aunque su fe aún era inmadura, era un primer paso crucial. Estaba respondiendo a la iniciativa de Dios, reconociendo su dependencia y estableciendo una relación personal. El viaje de transformación de Jacob había comenzado, no con su engaño, sino con la gracia que lo encontró en Betel. Lleno de una nueva esperanza por la promesa de Betel, Jacob continuó su viaje hasta llegar a las tierras de su familia en Harán. Fue junto a un pozo, el centro de la vida comunitaria, donde su destino dio un nuevo giro. Allí vio a Raquel, la hija menor de su tío Labán, y quedó cautivado por su belleza. En un gesto de fuerza y afecto, rodó la pesada piedra del pozo para dar de beber a las ovejas de ella. Fue amor a primera vista, un rayo de luz en su vida de exiliado. Este encuentro no fue una coincidencia, era el plan de Dios que comenzaba a desplegarse, guiando a Jacob hacia la familia de la cual provendría la nación que le fue prometida. Con el corazón lleno de amor por Raquel, Jacob se presentó a Labán y le hizo una oferta. Le propuso trabajar para él durante 7 años a cambio de la mano de su hija menor. Labán, viendo el valor de tener a un pariente trabajador y bendecido, aceptó el trato. Para Jacob, esos 7 años de duro trabajo pasaron como si fueran pocos días. Tal era la profundidad de su amor por Raquel. Durante este tiempo, demostró ser un hombre responsable y dedicado, pero su corazón estaba enfocado en el premio que creía merecer, sin saber que la vida y su astuto tío le tenían preparada una dolorosa lección sobre el engaño. Llegó el día de la boda, el cumplimiento de sus 7 años de servicio. Labán organizó un gran banquete, pero cuando llegó la noche usó la oscuridad como cómplice de su engaño. En lugar de entregarle a Raquel, le dio a su hija mayor, Lía. A la mañana siguiente, Jacob despertó y descubrió la traición. El hombre que había engañado a su propio padre ciego ahora era engañado en la oscuridad por su suegro. La amarga ironía de la vida lo confrontaba con su propio pasado. El dolor y la frustración que sintió en ese momento fueron el eco del dolor que él mismo había causado a su hermano Esaú. Cuando Jacob confrontó a Labán, éste se excusó con una costumbre local, diciendo que no era tradición casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero luego le ofreció un nuevo trato. Podría tener a Raquel también, a cambio de otros 7 años de trabajo. Atrapado y sin opciones, Jacob aceptó. Ahora tenía 2 esposas, 2 hermanas que se convertirían en rivales por su afecto. Este fue el comienzo de un hogar lleno de dolor, celos y favoritismo. Jacob, que había manipulado a su familia para obtener lo que quería, ahora se encontraba en el centro de un nido de complejas relaciones familiares que él mismo no podía controlar. Los siguientes años fueron una mezcla de bendición y angustia. Dios, viendo que Lía era menospreciada, le concedió la bendición de la fertilidad, y ella le dio a Jacob sus primeros hijos. Raquel, en cambio, la amada, era estéril, lo que le causaba una profunda amargura y celos de su hermana. La rivalidad entre ellas llegó a tal punto que le dieron a Jacob sus siervas, Bilha y Zilpa, para tener hijos a través de ellas. Así, de estas 4 mujeres, nacieron los hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Dios estaba cumpliendo su promesa, pero lo hacía en medio del desorden y el dolor de una familia rota. Finalmente, después de muchos años, Dios se acordó de Raquel y le permitió concebir un hijo, José. El nacimiento de José trajo una gran alegría a Jacob, pero también intensificó su favoritismo, sembrando las semillas de un conflicto futuro entre sus hijos.
Durante sus 20 años en Harán, Jacob sirvió a Labán, quien cambió su salario 10 veces, siempre tratando de aprovecharse de él. Sin embargo, a pesar de la astucia de Labán, Jacob prosperó inmensamente, acumulando grandes rebaños de ovejas, cabras y camellos. Dios lo bendecía materialmente, pero su alma seguía inquieta, anhelando regresar a la tierra de la promesa. El ambiente en la casa de Labán se volvió cada vez más tenso. Los hijos de Labán miraban a Jacob con envidia, sintiendo que él les había robado su fortuna. Fue entonces cuando Dios le habló de nuevo a Jacob, dándole la orden que tanto esperaba: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo». Con esta confirmación divina, Jacob supo que su tiempo en el exilio había terminado. Era hora de enfrentar su pasado y reclamar su futuro. La decisión de partir no fue fácil, ya que significaba un nuevo viaje hacia lo desconocido y un enfrentamiento inevitable con su hermano Esaú. Aprovechando que Labán estaba lejos, Jacob reunió a sus esposas, a sus hijos y a todos sus bienes, y emprendió la huida en secreto. Cuando Labán se enteró, lo persiguió furioso durante 7 días. Sin embargo, la noche antes de alcanzarlo, Dios intervino y le advirtió a Labán en un sueño: «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Cuando finalmente se encontraron, en lugar de violencia, hubo una tensa negociación que terminó con un pacto de paz. Jacob estaba libre de Labán, pero ahora un miedo mucho mayor se apoderaba de su corazón: el miedo a Esaú y a los 400 hombres que venían con él. Con el pacto con Labán sellado a sus espaldas, Jacob dirigió su caravana hacia Canaán, pero cada paso hacia adelante lo acercaba al fantasma de su pasado. El miedo a Esaú lo consumía. Recordaba el juramento de venganza de su hermano y se imaginaba lo peor. La noticia de que Esaú venía a su encuentro con una comitiva de 400 hombres no hizo más que confirmar sus temores. Para un hombre como Jacob, que siempre había confiado en su capacidad para controlar las situaciones, este momento representaba una pérdida total de control. Su futuro, el de sus esposas y el de sus 12 hijos, estaba en manos de la persona a la que más había agraviado. Inmediatamente, su antiguo yo, el estratega, tomó el mando. Dividió a su gente, sus rebaños y sus bienes en 2 campamentos. Su lógica era la de la supervivencia. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Era un plan pragmático, inteligente, pero nacido del miedo, no de la fe. Mostraba que, a pesar de la promesa de Betel, su primer instinto seguía siendo confiar en sus propias maquinaciones para salvarse. Aún no había aprendido a descansar plenamente en la protección que Dios le había garantizado. Era un hombre dividido entre la fe en la promesa y el terror de las consecuencias de sus actos. Después de organizar su plan de escape, Jacob preparó una serie de regalos extravagantes para enviar por delante y apaciguar a su hermano. Cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, enviados en oleadas sucesivas para impresionar y ablandar el corazón de Esaú. Cada siervo tenía la misma instrucción: «Cuando mi señor Esaú te pregunte de quién eres, dile: soy de tu siervo Jacob, un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene detrás de nosotros». Era una táctica de humildad calculada, una estrategia para desarmar a su hermano antes de tener que mirarlo a los ojos. Estaba tratando de comprar el perdón que no se sentía digno de recibir. Pero entonces, cuando ya había agotado todas sus estrategias humanas, Jacob hizo algo que demostraba que algo en él había comenzado a cambiar. Se quedó solo y oró. Y no fue una oración formal. Fue el clamor desesperado de un alma al límite. «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac», comenzó, «tú que me dijiste: vuélvete a tu tierra. Indigno soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo.
Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Fue una oración de total honestidad, donde reconoció su indignidad y se aferró a la promesa de Dios como su única esperanza. Esa noche tomó una decisión crucial. Hizo que sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos cruzaran el vado del río Jaboque, enviándolos a la seguridad del otro lado. Hizo pasar también todo lo que tenía. Y entonces, el texto bíblico dice una de las frases más significativas de su vida. Así se quedó Jacob solo. Se despojó de todo y de todos. Ni su familia, ni sus riquezas, ni sus estrategias podían ayudarlo ahora. En la profunda oscuridad de la noche, se quedó a solas con su miedo, su pasado y su Dios. Era el escenario perfecto para la confrontación que cambiaría no solo su vida, sino su misma esencia. Y en esa soledad, un hombre misterioso apareció de la nada y comenzó a luchar con él. La lucha se prolongó durante horas, en un silencio tenaz bajo las estrellas. No era una simple pelea callejera, era una batalla visceral, un forcejeo cuerpo a cuerpo que agotó todas las fuerzas de Jacob. Este combate representaba todas las luchas de su vida. Su lucha en el vientre, su lucha con Esaú, su lucha con Labán y sobre todo, su lucha interna consigo mismo. Durante toda la noche se enfrentó a un oponente que no podía ver con claridad, pero cuya fuerza era innegablemente superior. La lucha continuó sin tregua hasta que rayaba el alba. El hombre, viendo que no podía vencer a Jacob en esta contienda de resistencia, no lo derribó con fuerza bruta. En cambio, con un simple toque, le dislocó la articulación de la cadera. En un instante, el poder superior de este ser quedó demostrado. Jacob quedó herido, debilitado, permanentemente marcado. Ya no podía confiar en su propia fuerza física. El toque divino lo había quebrado. Pero fue precisamente en ese momento de quiebre, cuando estaba más débil que nunca, que Jacob encontró una fuerza de un tipo completamente diferente. A pesar del dolor agudo y del agotamiento, Jacob no soltó a su oponente. Se aferró a él con una tenacidad desesperada. El hombre le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Pero Jacob, jadeando, adolorido y cojeando, le respondió con la frase que se convertiría en el grito de guerra de su nueva identidad: «No te dejaré si no me bendices». Había pasado de luchar contra un adversario a luchar por una bendición. Entendió que su oponente no era un enemigo a vencer, sino la fuente misma de la bendición que su alma había anhelado toda su vida. Y no estaba dispuesto a dejarlo ir sin ella. La petición de Jacob, «No te dejaré si no me bendices», transformó la naturaleza del encuentro. Ya no se trataba de quién ganaría la lucha física, sino de la transferencia de una gracia espiritual. El ser celestial, en lugar de zafarse, le hizo una pregunta penetrante: «¿Cuál es tu nombre?». Esta pregunta era mucho más profunda de lo que parece. No estaba pidiendo información. Estaba obligando a Jacob a confrontar su propia identidad. En esa noche oscura, frente a un ser divino, decir su nombre era una confesión. Era admitir: «Soy Jacob, el suplantador, el engañador, el que ha vivido toda su vida tomando lo que no le corresponde». Y Jacob respondió con una sola palabra: «Jacob». Con esa confesión, se despojó de su orgullo y de su autosuficiencia. Se presentó tal como era, con toda su historia de engaños y manipulaciones. Y fue solo después de esta rendición total, de esta honestidad brutal, que pudo recibir su nueva identidad. El hombre le dijo entonces las palabras que resonarían por toda la eternidad: «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Su nombre ya no reflejaría su pasado de engaño, sino su futuro de perseverancia en la fe. El nombre Israel significa «el que lucha con Dios» o «Dios lucha». Su victoria no consistió en dominar a Dios, sino en persistir en la lucha
hasta recibir la bendición. Venció al no rendirse, al aferrarse a Dios incluso cuando estaba herido y vencido. Este es el corazón de la fe, amigo mío. No se trata de nuestra fuerza, sino de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios en nuestra debilidad. Jacob le preguntó entonces su nombre al ser celestial, pero éste se negó a dárselo, respondiendo: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y allí mismo, en la oscuridad, lo bendijo. Jacob supo entonces con quién había luchado. Llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, y dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Había sobrevivido al encuentro más íntimo y aterrador que un ser humano puede tener. Había mirado la santidad de frente y no había sido consumido. Salió de esa noche con una bendición, una nueva identidad y una marca física que le recordaría para siempre su encuentro. La noche oscura había terminado y el sol salía sobre Peniel para iluminar a un hombre completamente nuevo. Cuando el sol se levantó, Jacob, ahora Israel, cruzó el vado de Jaboque. Caminaba con una cojera visible, un recordatorio permanente de su lucha y de su rendición. La marca en su cadera era una señal externa de una transformación interna. Le recordaría cada día que su fuerza no residía en su agilidad física o en su astucia, sino en su dependencia de Dios. Su cojera era, en realidad, el símbolo de su verdadera fortaleza. A veces, Dios tiene que herirnos en el área de nuestra autosuficiencia para que aprendamos a apoyarnos completamente en Él. A lo lejos, vio a Esaú y a sus 400 hombres acercándose. El antiguo Jacob habría entrado en pánico o habría ideado una nueva estrategia. Pero Israel, el hombre que había visto el rostro de Dios, caminó humildemente hacia su hermano, postrándose en tierra 7 veces. No había orgullo en él, solo la mansedumbre de alguien que había sido quebrado y rehecho por la mano de Dios. Se acercó a su pasado no con miedo, sino con la paz de quien ya había ganado la batalla más importante durante la noche. Y entonces ocurrió el milagro que solo la gracia puede obrar. Esaú, en lugar de atacar, corrió al encuentro de su hermano. Lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y los dos hermanos, separados durante 20 años por el engaño y el odio, lloraron juntos en un abrazo de reconciliación. El perdón que Jacob no podía comprar con regalos le fue dado gratuitamente. La transformación interna de Jacob había provocado una transformación en sus circunstancias externas. Había luchado con Dios y había vencido, y la primera señal de su victoria fue la paz con su hermano. La reconciliación fue completa. Jacob insistió en que Esaú aceptara sus regalos, no como un soborno, sino como una ofrenda de paz. Después de su emotivo reencuentro, cada uno siguió su camino. Esaú regresó a su tierra, y Jacob continuó su viaje hacia la tierra prometida. Se estableció en Siquem, donde compró un terreno y levantó un altar, llamándolo el Elohé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Por primera vez, no construyó un monumento a su propia experiencia, como en Betel, sino que adoró a Dios, usando su nuevo nombre, la identidad que había recibido en su noche de lucha. El patriarca había nacido de verdad. La vida de Israel después de Peniel no estuvo exenta de dolor. De hecho, algunas de sus pruebas más duras estaban por venir. En Siquem, su única hija, Dina, fue deshonrada. Esto provocó una venganza brutal y desmedida por parte de sus hijos Simeón y Leví, quienes masacraron a toda una ciudad. Jacob, horrorizado, los reprendió, no solo por su crueldad, sino por poner en peligro a toda su familia. Esta tragedia le enseñó que, aunque él había sido transformado, el pecado y sus consecuencias todavía eran una realidad dolorosa en su propio hogar. Su nueva identidad no lo hacía inmune al sufrimiento ni a los errores de sus seres queridos.
Poco después, mientras viajaba desde Betel, la tragedia volvió a golpear su puerta de la manera más cruel. Raquel, su amada esposa, la razón por la que había trabajado 14 años, entró en un parto difícil y murió. En su último aliento lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, en un acto de fe en medio de su devastador duelo, le cambió el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Enterró a su amada en el camino a Belén, levantando una columna sobre su tumba, un monumento a su amor y a su dolor. Los años pasaron, y su corazón se aferró a José, el primer hijo de Raquel, amándolo más que a todos sus otros hijos. Este favoritismo reabrió viejas heridas y sembró una envidia mortal en el corazón de sus hermanos. La túnica de colores que le regaló a José fue el símbolo visible de esta preferencia, un error que tendría consecuencias devastadoras. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto y le trajeron la túnica manchada con sangre, Jacob se desgarró por el dolor. Lloró inconsolablemente, convencido de que su hijo amado había muerto, un duelo que duraría más de 20 años. El hambre que azotó la tierra fue el instrumento que Dios usó para orquestar la reunión más improbable de la historia. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano, y allí se encontraron con el hermano que habían vendido, ahora gobernador de todo el país. Tras una serie de pruebas diseñadas por José para ver si sus hermanos habían cambiado, Jacob finalmente recibió la noticia que revivió su espíritu. José aún vive. El viaje de la familia a Egipto fue un nuevo éxodo, y el reencuentro entre el anciano padre y su hijo perdido fue uno de los momentos más emotivos de la Biblia. «Ahora puedo morir en paz», dijo Jacob, «después de haber visto tu rostro». Antes de morir en Egipto a la edad de 147 años, Israel demostró la verdadera profundidad de su transformación espiritual. Cuando llegó el momento de bendecir a los hijos de José, Manasés y Efraín, su hijo lo posicionó para que su mano derecha, la de la bendición principal, reposara sobre el primogénito, Manasés. Pero Jacob, guiado por el Espíritu y no por la tradición, cruzó sus manos intencionadamente y puso su derecha sobre el menor, Efraín. José intentó corregirlo, pero el anciano patriarca le dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé». El hombre que robó la bendición del primogénito ahora ignoraba conscientemente el derecho de nacimiento para alinearse con la elección soberana de Dios. En su lecho de muerte, reunió a sus 12 hijos a su alrededor. Ya no era el padre que actuaba por favoritismo, sino el profeta de Dios que hablaba del futuro. Les dio a cada uno una bendición o una profecía de acuerdo a su carácter y a los planes de Dios. Reprendió a Rubén por su pecado y a Simeón y Leví por su violencia. Pero a Judá, su cuarto hijo, le dio la profecía más gloriosa: «El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo», anunciando la venida del Mesías a través de su linaje. Habló del destino de cada una de las futuras tribus de Israel. Cuando terminó de hablar, Jacob, el patriarca, recogió sus pies en la cama, exhaló su último aliento y fue reunido con sus antepasados. Su muerte no fue el final de un hombre, sino el comienzo de una nación. José y sus hermanos, en una gran procesión que incluía a los oficiales del faraón, llevaron su cuerpo embalsamado de vuelta a Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, la tumba de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca. Fue el acto final de fe de un hombre que, aunque murió en una tierra extranjera, reclamó su lugar de descanso en la tierra que Dios le había prometido. El legado de Jacob no fue su propia perfección, sino la fidelidad de un Dios que lo tomó, a pesar de sus engaños y debilidades, y lo moldeó hasta convertirlo en Israel. Su historia es la historia de la gracia de Dios, que puede transformar a un suplantador en un príncipe, a un fugitivo en el padre de una nación bendecida. Su nombre, Israel, no solo lo identificó a él,
sino a todo un pueblo destinado a caminar en una relación de lucha y dependencia con su Creador. Cada uno de sus pasos, desde la cuna hasta la tumba, estuvo cargado de un significado eterno que aún resuena en nuestros días,